Te voy a contar la historia de Alberto, que suspendió la exposición de la programación y suspendió en parte porque en el debate no supo contestar 3 preguntas muy concretas sobre evaluación. De hecho, vamos a ver las preguntas. Te voy a dar también las soluciones. Ahora puedo hacer este vídeo porque recientemente Alberto ha sacado plaza, pero sí que es cierto que en 2022 metió la pata hasta el fondo y desde ese día hasta ahora creo que se ha vuelto todo un experto en evaluación formativa. Antes de ocuparnos de las 3 preguntas, te quiero volver a actualizar sobre este mes de la programación, donde tenemos una lista prioritaria, donde vamos a informar de todas las clases gratuitas en directo, donde vamos a dar diferentes regalos para que aprendas a programar, innovar y evaluar. ¿Te interesa? Son plazas limitadas. Te apuntas con el comentario fijado y te aseguro que si vienes a las clases durante este mes vas a salir siendo otro tipo de docente. Dicho esto, vamos a por la primera pregunta. Como digo, Alberto hizo una exposición que estuvo bien en 2022, pero sí que es cierto que el punto de evaluación a mí entró en mi academia y me enseñó lo que dijo en el punto de evaluación, me enseñó cómo lo tenía montado. La verdad que dejaba mucho que desear. Entonces, una de las preguntas que le hicieron, porque dio, por así decirlo, con un doctor que era bastante experto en evaluación formativa, le preguntó directamente que por qué usaba una rúbrica en todas las unidades didácticas y no utilizaba una lista de control, pero no atacándole. O sea, yo recuerdo que me lo contaba, porque nada más salir me lo contó un poquito cómo le fue por Instagram y claro, no se lo dijo en tono de lo mejor es una lista de control. Se lo tomó como un tono así condescendiente, pero no fue así. Simplemente lo estaba poniendo a prueba para que defendiese este punto. Alberto no recuerdo bien lo que dijo, se puso como colorado, se quedó un poquito en blanco, dijo, no, es que la rúbrica así me permite más claridad y tengo más información. Entonces le empezó a contraponer, a argumentar el tribunal y le dijo que por qué no una lista de control. Y aquí es claro, es que no hay que hacerse líos. O sea, tú tienes que tener muy en cuenta y vender y presentar que tú utilizas un instrumento de evaluación respecto a otro porque te facilita el análisis de datos, porque es el instrumento más ágil y más sencillo para el alumnado, es decir, que lo va a entender el alumno, y para el propio docente, para tomar decisiones, incluso si hablamos de nota, para poner la nota de una forma sencilla y transparente. Pero claro, no te puedes quedar en blanco. Una rúbrica no es obligatoria para todas las unidades didácticas. Quizá te planteó la lista de control porque la actividad que planteabas o el criterio de evaluación que estás verificando era muy sencillo y con una lista de control sencillita de sí o no, te vale. ¿Para qué quieres hacer una rúbrica e invertir 3 horas en hacerla cuando puedes hacer el mismo instrumento en 10 minutos, incluso que lo entienda mejor tu alumnado? Así que, por favor, hagamos las cosas con sentido. Segunda pregunta. También le preguntaron sobre los criterios. ¿Cómo trabajas la totalidad del criterio de evaluación? Ya sabéis que el criterio de evaluación es súper amplio, lleno de subordinadas, tiene 3 o 4 líneas. Va a ser difícil que lo trabajes en una actividad o en una unidad didáctica. Hay algunos criterios que igual te hablan de composición oral, de estereotipos, te habla también de tecnicismos y dices, ostras, ¿cómo trabajo absolutamente todo? Quizá en esta unidad didáctica trabajo un trocito de criterio de evaluación. De nuevo, se puso nervioso, dijo que sí que trabajaba la totalidad del criterio de evaluación, le empezaron a preguntar en qué actividades, no supo justificarlo, medio en blanco, incomodidad, ¿Cómo resuelvo esto? Tenemos que saber que un criterio de evaluación, para trabajarlo, tenemos todo el ciclo. Realmente yo te recomiendo que los 2 cursos los trabajes y si trabajas en un curso, en el siguiente curso lo hagas de una manera más compleja. Pero no ocurre nada. Si hay una parte del criterio que no trabajas estás en el primer ciclo de secundaria, en primero de la ESO, lo vas a trabajar en segundo de la ESO. Y si estás en el primer trimestre y estás trabajando un porcentaje del criterio, quizá en el segundo y en el tercero lo vuelves a trabajar porque es un criterio transversal y no pasaría nada. También lo puedes trabajar en un curso en su totalidad, pero has de saber que si habla de estereotipos, una actividad has de tener de estereotipos, si habla de composición oral, una actividad de composición oral, y si habla de tecnicismos, una actividad de tecnicismos. Es decir, el criterio tienes esa posibilidad de trabajarlo, pero por favor, no te lances a argumentar sin sentido. Lo que trabajes, has de saber argumentarlo muy bien. Y por último, también le dejaron la pregunta que qué haría o qué harás si un alumno en el primer trimestre no alcanza el criterio de evaluación. De hecho, hablaban del mismo criterio, que creo que era de exposición oral. ¿Qué haría si ese criterio de exposición oral no lo alcanza en el primer trimestre, la unidad didáctica número 3 que había planteado? ¿Qué va a hacer?
Y de nuevo ya se quedó, no, es que voy a hacer para que lo alcance todo el mundo, es que he aplicado el DUA, lo va a alcanzar todo el mundo. Error, te estás metiendo. O sea, contéstale lo que te está pidiendo, no argumentes, no te lo tomes como algo destructivo, sino contéstale, no pasa nada. ¿Qué hago si no se alcanza? No pasa nada. En este caso, el criterio iba de composición oral. Le voy a dar una segunda, incluso una tercera, una cuarta oportunidad a lo largo del curso a trabajar algo tan transversal como es la composición oral, tan ligado a la competencia lingüística. Por lo tanto, en el trimestre 2, como podéis ver dentro de mi programación, vamos a trabajar también mediante el podcast y mediante el aprendizaje servicio, donde van a comunicar a otros compañeros la exposición oral. En el caso de fulanito que no alcance el criterio, va a tener diferentes oportunidades. Y además, como van la exposición oral siempre la evaluamos con una rúbrica de un solo punto, lo va a tener dentro de su portfolio para tenerlo de referencia y cuando le toque volver a exponer, saber lo que ha hecho mal y lo que necesita hacer mejor. Punto y final. Estás contestando de manera formativa. Así que de este vídeo no te quiero que te vayas con argumentos vacíos o que te tomes las preguntas del tribunal como un ataque. Recuerda, instrumentos de evaluación siempre los más ágiles y siempre los que te permitan analizar mejor el criterio de evaluación para tomar mejores decisiones. Segundo, criterio de evaluación, tienes el ciclo completo para trabajarlo. Y tercero, si un alumno en algún momento es lo más normal del mundo que no alcanza un criterio, dale diferentes oportunidades, incluso que aplique ese mismo criterio en diferentes contextos. Espero que te haya aportado. No lo pido mucho, pero agradezco mucho esa manita arriba porque tú te sacarás la plaza y creo que este vídeo, o mejor dicho, quiero que este vídeo siga siendo recomendado. Un abrazo.